former boss with Khanfar that I'm in a think tank setting, and so starting exactly on the hour doesn't happen. This is not news. Moreover, I know that I'm handicapped in a way because we're in a mix of Arab time and Spanish time, and these things are negotiable. So we're almost at 10 minutes after, and I can see some of you are all coming in. Please, do find your seat and make yourself comfortable. And as was reminded earlier, if you have any cell phones or digital items that make noises and distract, you might want to put them on silent. It's a real pleasure to be here today in Madrid. I love this city, and I love it even more that I'm here before this group, the Common Action Forum. My name is Clayton Swisher, and I'm the Director of Investigative Journalism with Al Jazeera. I've been based out of Doha for the last 8 years, and 8 years prior before that, I was in Washington, D.C., and I like to think the latter helped open my eyes to all that's wrong in the world, and the former has given me an outlet to report on it. So we're going to be discussing some pretty powerful emotions that dominate today's dialogue among civilization, among them fear and hope. I'm joining you following a business trip that ended for me yesterday in Washington, D.C., and I got to tell you, I saw a lot of fear on display. And without terrifying all of you, I'll recap it so that you can save the pain. We're about 11 months away from a presidential contest in the United States. And the discourse is absolutely silly. You would think they're 11 days away. Unfortunately, the people that bear the brunt of this, broadly speaking, are the American voter, but in particular, Arabs and Muslims. And these are amongst the most disenfranchised, not just in the United States, but are increasingly here in Europe and elsewhere. And we've heard in just the last couple of months, one presidential candidate, Dr. Ben Carson, say that American Muslims should not be allowed to run for president. Very nice. From a neurosurgeon, no less, though one would have to wonder whether he needs the head doctor. And then we had Donald Trump, who I think dominates most of the headlines, saying that American mosques that he doesn't like should be closed and that he intends to have a database to register American Muslims. Okay, well, what does that remind you of here in Europe? I don't need to ask. Nearly all Republican candidates have talked about their desire to see no Syrian refugees reach America's shores. And that perhaps is one of the saddest aspects. And it shows the depth of the rot in America's political exchange. And I do, to that end, share our earlier distinguished speaker, Javier Solana's sentiment that I'm worried of what's going to come out of whatever ultimate candidate makes it to the White House, as should all of you. Just before I came here, there was another aspect that reminded me of how dangerous fear is in the wake of cable news and the American reporting on events at home. And it was the last event, the last mass killing of the week, of the day. There's been more mass killings this year in America than there have been days on the calendar. We're over 340 or something to that end. But the shooting that killed 16 in San Bernardino was commented on by the president of CNN, Jeff Zucker, who said that it had been the highest day of ratings for CNN. And CNN wasn't alone. It was also the highest ratings for the conservative Fox News channel, which is by far the most popular, and also the liberal twin MSNBC. Now that's very telling because, in general, the cable medium is dying in America. People do not turn to the television, except in the case of breaking news. So that has the perverse effect of incentivizing tragedy, right? I mean, tragedy is what sells. And it's not let the good times roll, it's let the bad times roll. And if there isn't a bad time, you better find one. So you'd think by watching American TV, as I did this past week, it was pretty terrible, you'd see a lot of high-speed bank robbery chases with police following. You'd see the latest Trump political gaffe or the latest Hillary Clinton political gaffe. You would think that this is America, and because it's only the sensational that drives eyeballs, in fact, it becomes an echo chamber and a theater of the absurd. That's why, for me, there's hope in the digital outlets. There's hope in blogs and websites, in Twitter and social media, because actually, you see, average people don't think this way. It's a couple crazies that go on cable television
and they shout down others, and again, to get ratings, the cable companies enable this. Well, we have a lot of panelists here from the Global South, and I'm hoping that some of the answers to the challenges of how we discuss things in our various societies represented here will be addressed. Certainly, our keynote speaker is well qualified to do just that. Professor Vladimir Safatle is a professor of philosophy at the University of Sao Paulo, and he is an author of several books. Some of them I'm going to butcher in pronunciation, but I'll try. La izquierda que no teme decir su hombre, and The Grand Hotel Abyss, Desire, Recognition, and the Restoration of the Subject. He's also a weekly columnist at a Brazilian newspaper, Folha de Sao Paulo, and as I have read up on him myself, unlike many philosophers who think big ideas with absolutely no practical connection to the here and now, he is quite active in writing about a range of activities that affect the youth in Brazil, whether it's law enforcement brutally repressing and cracking down on student demonstrations, or the poor state of the educational system and things that impact professors trying to teach the next generation. He's going to be talking about our title today, which is a rather interesting one. It's called To Live Without Hope is to Live Without Fear, Time, Politics, and Affection. A title genuinely written by a philosopher, because when I see that, I think it means to live without hope is to live without fear means indifference. And I hope that we're not heading towards indifference. We all care, otherwise we wouldn't be here. So to help make sense of this, please join me in welcoming Professor Safatle. Well, thank you so much for this invitation. I'm really very glad to be here. Actually, I will present a little conference, not exactly about, let's say, some concrete actual situation, but this is the result of a question that I have is about the emergence of political subjects. Why so complicated, why so difficult this, let's say, the self-consciousness that make people able to act in a political way. No? And then the idea is to discuss a little bit the affections that can create political subjects, that the affections that can make possible this emergency. And but by the way, I will present a conference in Spanish because I had understood that the Spanish would be the major language here, but actually, sorry for that. No? And sorry because my Spanish is a kind of something between Portuguese and Spanish. No? It's a third language, no? But it's a nice one. No? Well, a menudo oí la afirmación de que vivimos en una época carente de utopías. Algunos ven esto como la mayor debilidad de nuestro tiempo, otros ven esto como su fuerza más sabia. Cuando decimos que nuestro tiempo es carente de utopías, se dice que para el bien o para el mal, el tiempo se reconcilió con sus formas actuales. Esto puede significar dos cosas diferentes. En primer lugar, que nuestro tiempo está marcado por la melancolía propia a los que saben que sus promesas de superación se perdieron. En este caso, la reconciliación de los tiempos sería una reconciliación melancólica, el resultado de la disminución de nuestras expectativas. Tenemos nostalgia de una época marcada por las utopías y nada parece tener la fuerza de hacerla retornar. Pero decir que nuestro tiempo es carente de utopías puede también significar que, en cierto sentido, la situación actual sería una utopía realizada. No son pocos los que tratan de transformar las formas liberales de vida y las formas políticas que son propias a nuestro tiempo en el horizonte utópico final
del proceso de modernización social. Un poco como el tema del fin de la historia y el último hombre. Independientemente de las crisis, hay siempre liberales dispuestos a hacer un Leibniz de las finanzas y decir que esto es el mejor mundo posible. Si Dios no creó otro es porque fuera del mundo liberal solo hay desastres. Tanto en un caso como en el otro está la defensa de nuestro tiempo como una era reconciliada con sus propias formas. Como si no hubiera más eventos, acontecimientos fundadores para esperar, solamente acontecimientos catastróficos o confirmaciones de nuestros modos de vida. En ese sentido, una pregunta importante es, ¿nos realmente necesitamos de la utopía para defender el poder de transformación de la política? Para responder a esta pregunta, me gustaría abordar el problema de la utopía a partir de la articulación entre tiempo, política y afecto. Hay una temporalidad propia de la utopía y hay un circuito de afectos que pertenece a su régimen de temporalidad. Pensar la política es sobre todo pensar el circuito de afectos producido por la vida social. Afectos que nos constituyen de cierto modo, que nos hace sentir ciertos acontecimientos y no sentir otros, que nos hace percibir ciertas situaciones y no percibir otras. En este sentido, nuestra pregunta respecto a la utopía debe ser, ¿qué tipo de afecto el tiempo de las utopías produce? Y lo que tales afectos nos llevan a hacer. Me gustaría empezar a discutir este punto recordando cómo a partir de la Revolución Francesa el tiempo entró en un impresionante proceso de aceleración. No se trata simplemente de la aceleración resultante de evoluciones tecnológicas capaces de cambiar nuestra experiencia de la proximidad, de la distancia, del desplazamiento y de la velocidad. Desde la Revolución Francesa, el tiempo entró en aceleración porque se han producido cambios en nuestra comprensión de lo que debemos entender por historia. Historia será, a partir de este momento, el nombre que damos a un proceso de aceleración del tiempo hasta lo que aún no se ha visto. Tal aceleración es el resultado de un tiempo de agitación profunda consigo mismo, una inquietud que resulta de lo que podría llamarse la desacralización de las formas sociales. De Heródoto y Tucídides a la Ilustración, la historia significaba en grande medida la investigación a través de los interrogatorios de los testigos. Investigación cuyo principal objetivo era permitir que los sujetos sirvan del pasado como de una colección de ejemplos. Esto era el sentido de una expresión paradigmática de Cícero, historia magistra vitae, historia como maestra de la vida. Deberíamos narrar la historia como quien busca grandes acciones, que nos diga cómo proceder frente a situaciones similares en el presente. Pero esta concepción de la historia, con su fuerza pedagógica, exigía la creencia en un tiempo continuo donde pasado y presente se desarrollarían dentro de la misma duración. Una condición necesaria para el interés en el pasado se reducir básicamente a la búsqueda de informes ejemplares que se repiten en el presente. Pero a partir de la Ilustración, especialmente de la Revolución Francesa, esto continuo explota. La experiencia de un tiempo radicalmente nuevo, conectado a la revolución, presupone la posibilidad del orden político ser profundamente reconfigurada. En este espacio abierto, orientarse en el orden político no implica más actuar a partir del reconocimiento de los ejemplos que vienen del pasado, sino que implica el conocimiento de las causas
que determinam el presente como depositario de la latencia do que aún no ocurrió. Habría un proceso en marcha, cada vez más rápido, capaz de empujar el tiempo hacia la realización do que no hace referencia a lo que existe hasta ahora. Habría un proyecto que parece indicar la posibilidad de encarnar en el orden político lo que la filosofía de la Ilustración había llamado progreso. El tiempo conoce entonces un régimen de progresión, de agitación, y es de esta progresión que ahora en adelante tratará la historia. Por esa razón, la historia ya no es el espacio de una reproducción del pasado en el presente, sino ella será una construcción de un cuerpo social por venir, es decir, un cuerpo social que promete una unidad semánticamente distinta de lo que se tiene en el presente. La consistencia de tal cuerpo estaría dada por el carácter vectorial de un tiempo que da la impresión de progresar y de acelerar hacia un encuentro consigo mismo, superando así su inquietud. Esta era la forma de la conciencia conciliar su esencia con un destino que parece se realizar como unificación de la origen y del destino, del pasado y del futuro. Aun cuando el carácter vectorial del tiempo histórico se piensa bajo el signo de la revolución y su nuevo orden del tiempo, ello nunca dejará de operar como una cierta recuperación de las dimensiones olvidadas del pasado. Lenin veía a sí mismo como la resurrección de los comunards. La Revolución Francesa ha constituido a través de la memoria de la República Romana. Es decir, incluso la discontinuidad será la realización de una otra forma de continuidad. En este sentido, la tarea política podría se definir a partir de una cierta politización de la temporalidad, que conoce dos estrategias. Una, la aceleración del tiempo hacia su destino teleológico y la repetición de las luchas. Y dos, la repetición de las luchas dejadas atrás a la espera de una recuperación liberadora. La aceleración y la repetición, como dos vectores inseparables de la misma estrategia para el advenimiento de un cuerpo social por venir. Este tiempo que visa la construcción de un cuerpo social a venir fue muchas veces comprendido como una época marcada por la utopía, o como dijo una vez Jean-François Lyotard, un tiempo ordenado por una metanarrativa. La utopía podría garantizar que la noción de progreso era no solo la realización de lo que ya está en marcha en la actualidad, pero la realización de lo que no hay figura aún en el campo de posibilidades de la vida social. La utopía como metanarrativa es algo como un principio trascendental de organización de la historia. Trascendental en sentido kantiano, es decir, un conjunto de categorías que determina la condición de posibilidad de toda experiencia. Un conjunto que a su vez no depende de la experiencia para tener legitimidad, no cambia por el contacto con la experiencia. Bien, sin embargo, me gustaría preguntar si realmente necesitamos de un principio como la utopía para pensar el tiempo de transformaciones políticas. ¿No sería su carácter adelante de la experiencia la condición, en verdad, para el bloqueo de toda transformación política? Porque tal vez deberíamos decir que una transformación política ocurre solamente cuando nosotros nos abrimos a lo que no se espera, a lo que no se controla. Una utopía es una forma de control del tiempo. Es una forma de organización de los acontecimientos a partir de un deber ser, previamente definido y determinado. Todo lo que no se ajuste a este deber ser es fuente de no sentido. Y me gustaría hablar un poco sobre esto. Porque noten primero que el tiempo marcado por la utopía es un tiempo de expectativa.
La expectativa es una manera de crear una dirección del tiempo hacia un futuro ya diseñado en el presente. La imagen del futuro ya está determinado, guiando el presente. Lo que la utopía hace es aparentemente aumentar las fuerzas para que esta imagen se acerque. Cuando ella parece acercarse, un afecto crece, a saber, la esperanza. Cuando ella parece distanciarse, ocurre algo como la melancolía producida por la retracción del horizonte de expectativas. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo de la utopía está marcado por el movimiento de la esperanza como el afecto político central. Pero trátase de entender mejor qué tipo de afección es la esperanza. ¿Cuál es su configuración? Veamos en ese sentido la idea de esperanza ser ante todo una manera de ser afectado por el tiempo, un afecto inseparable de lo que podríamos llamar de la temporalidad de las expectativas. En este sentido, la utopía es un modo de síntesis del tiempo que partilha con el miedo una relación con lo que los teóricos de la historia llaman de horizonte de expectativas. La crítica que me gustaría de hacer se basa en la siguiente idea. Toda política basada en la esperanza también será una política basada en el miedo. Y todas las políticas del miedo son una parálisis de la política. Recuerda lo que dice Spinoza, uno de los filósofos que mejor entendieron la estrecha cooperación entre instauración política y circuito de los afectos. Viene de Spinoza la comprensión del miedo y de la esperanza como modos de relación al tiempo, pero de valencia invertida. Yo cito Spinoza: la esperanza es una alegría inestable, que surge de la idea de una cosa futuro pasada cuya realización tenemos alguna duda. El miedo es una tristeza inestable, que surge de la idea de una cosa futuro pasada cuya realización tenemos alguna duda. Si el miedo es la expectativa de un daño futuro, la esperanza es la expectativa de un bien futuro. Sin embargo, si el miedo es una fuente de servidumbre política, por ser el que crea, mantiene y nutre la superstición, que el poder del Estado utiliza, produce y administra, la esperanza muestra sus límites por perpetuar un espectro de imaginación impotente, encarcelado en las cadenas de la espera. En este sentido, se convierte importante la declaración como, yo cito más una vez de Spinoza, se supone que aquellos que se aferran a la esperanza y no están seguros acerca de lograr algo, imaginen algo que excluye la existencia de la cosa futura, por lo que de esta manera queda triste. Como resultado, mientras se aferra en la esperanza, tiene miedo de que la cosa no tiene lugar. Quien por el contrario tiene miedo, es decir, aquellos que tienen dudas sobre la realización de una cosa que odia, también imagina algo que excluye la existencia de esta cosa y por lo tanto se regocija. Y como resultado, por lo tanto, tiene esperanza de que esta cosa no tiene lugar. La comprensión precisa de Spinoza sobre la imposibilidad de la esperanza sin miedo y el miedo sin esperanza viene de la naturaleza lineal del tiempo sometido a la estructura de las expectativas. Este cambio de esperanza en miedo es condición necesaria de un tiempo pensado bajo el paradigma de la linearidad. Debido a que las expectativas se están abriendo en relación al potencial de logro inminente, es posible que no se necesitan que no son necesarias en el momento de su enunciación. Hay una distancia lineal a partir de una relación de sucesión temporal entre lo que no se da como presente y lo que se pensaba como futuro. Yo diría que la comprensión precisa
de Spinoza sobre la imposibilidad de haber esperanza sin miedo nos le lleva a opor miedo y esperanza a la seguridad, securitas, lo que lleva a decir que el fin último del Estado debe ser liberar al individuo de miedo para vivir tanto como sea posible de manera segura, es decir, para que mantenga la mejor manera sin prejuicio para sí y para los otros, su derecho natural de existir y de actuar. Desaparecida el miedo y la esperanza, quedamos bajo la jurisdicción de nosotros mismos. Nos seríamos libres y seguros. Pero notemos la estructura temporal de la seguridad. Para ser la alegría que nace de una cosa que eliminó toda causa de duda, la seguridad rompe la temporalidad de las expectativas. Pero para tanto ella presupone ausencia de duda que solo puede aparecer cuando la contingencia es dominada por nuestro poder sobre las circunstancias. Es decir, si la seguridad es el afecto capaz de vencer al miedo y la esperanza, ella solo aparece cuando la acción es capaz de controlar la violencia de la contingencia. En este sentido, la seguridad no puede ser considerada acá como una racionalidad política que se alimenta de la imagen fantasmática de la disolución inminente del vínculo social, debido a la violencia de las relaciones entre los individuos que estaría inscrita en sus seres, como nosotros podemos encontrar en Hobbes. Esta idea de seguridad de Spinoza es el resultado de dos operaciones principales: la moderación de las pasiones, es decir, el control de los que desean sin medida, y la preservación y expansión de las circunstancias que están bajo nuestro poder, lo que presupone instrumentos de estabilización de la temporalidad o instituciones políticas que son y permanecen en manos de los ciudadanos y de la comunidad. Seguridad es, pues, inseparable de la forma en que el cuerpo político, pensado como multitud, desarma el miedo y la esperanza enfrentando la contingencia. De ahí una declaración clara: cuanto más nos esforzamos por vivir bajo la condición de la razón, tanto más nos esforzamos para depender menos de la esperanza y nos liberar del miedo, por dominar el azar, la fortuna, y dirigir nuestras acciones de acuerdo con el consejo seguro de la razón. Pero observe cómo el tiempo se muestra así como la potencia fundamental que nos desampara. El miedo y el desamparo son, en su sentido más profundo, afecciones producidas por la expectativa de amparo ante la temporalidad producida por una contingencia que nos desposúe de nuestra condición de legisladores de nos mismos. No es por la contingencia que se crea, pero contra ella. Transponiendo estas cuestiones para el campo político, esto significaría que la política de Spinoza ignora la necesidad de integrar el carácter no predicable de la contingencia como motor continuo de cambio político, pues la contingencia solo podría producir pasiones que mueven la imaginación para crear sus fantasías de protección. Por lo tanto, la política solo puede aparecer como el intento humano de faciar el tiempo. Podemos hablar de la función de la política como el faciamiento del tiempo, porque para haber tiempo en un sentido estricto no son suficientes que hechos ocurren, que los cuerpos entren en movimiento, me permitiendo darme cuenta de un estado anterior y un otro posterior. Para haber tiempo es necesario que la forma estructural de la comprensión de las relaciones también obedezca a cambios y rupturas, teniendo una génesis y una extinción derivada del impacto de la contingencia como acontecimiento. La idea también resumida por Kant de que las cosas cambian en el tiempo, pero la forma del tiempo no cambia, esconde la creencia errónea de que la forma del tiempo no estaría sujeta a cambios, no tendría génesis o agotamiento. Esto significa pensar el tiempo como una totalidad inamovible. Si el tiempo es una totalidad inamovible,
entonces todo lo que sucede en su interior, todos sus devenires, todos los ritmos de sus sucesiones, solo pueden ser en su nivel formal expresión de tal inmovilidad. Por mucho que las cosas singulares se transformen, ellas no solo despliegan el potencial de un todo ya asegurado formalmente en su eternidad. En cierto modo, una crítica de la esperanza, del miedo y de la seguridad como afectos políticos es una defensa de la política capaz de crear a partir de la contingencia, en lugar de combatirla. Pero esto no podría esto solo podría fuera de los límites impuestos por la utopía y su cuerpo social por venir. Y yo gustaría de terminar con esta cuestión. Si ni el miedo, ni esperanza, ni la seguridad son los afectos que nos pueden llevar a una creación política transformadora, es porque todos ellos tientan poner la política en un tiempo marcado por la lucha contra la contingencia. Lo que es contingente nos desposee de nuestro control, no se somete a nuestros pronósticos, no aparece como un simple posible previamente definido. Nada afectado por la esperanza con sus sistemas de proyecciones puede operar con la impotencia producida por acontecimientos no predicables. Este carácter no predicable es lo que muestra la inanidad de toda expectativa. La temporalidad concreta de los acontecimientos es no predicable porque sin referencia al horizonte de expectativas de la conciencia histórica. Por lo tanto, es la expresión de un tiempo desamparado, carente de horizonte utópico, marcado exactamente por lo que no se controla. En este sentido, yo diría que el afecto político central hoy es el desamparo. No es todo desamparo que aparece en la escena política como la demanda de protección dirigida a figuras de autoridad, como la transformación de la política en demandas de cuidado. Quien pide cuidado, pide ser amparado por figuras de autoridad que lo reconoce como dotadas de capacidad de control y decisión. Pero las demandas políticas no son demandas de cuidado, no son demandas de amparo. Elas son demandas de cambio en el reparto del poder. Por lo tanto, son demandas de destitución de poder. Por lo tanto, la primera condición para tal cambio es la afirmación del desamparo, o la afirmación de que el campo político es atravesado por acontecimientos que no controlamos, que no se someten a nuestros pronósticos, los cuales no son producidos por nosotros, pero que nos debemos reconocerlos. Observamos en ese sentido como estar desamparado significa estar sin ayuda, no saber más cómo esperar, ver su capacidad para prever entrar en colapso. Debemos, sin embargo, estar preparados para estos tipos de colapsos, en lugar de luchar con todas sus fuerzas para evitarlos. Todo verdadero acontecimiento es un deslizamiento de tierra. Cuando se produjo la Revolución Francesa, por ejemplo, la frase que más se oía era una frase que nosotros en Brasil nos ouvimos también cuando nos tuvimos estos movimientos de 2013, grandes manifestaciones de la calle. La frase era, no estamos entendiendo nada. Es decir, no hay nada en nuestros marcos de expectativas que pueden dar cuenta de las posibilidades que ofrece el acontecimiento. Porque a partir de entonces, lo que era imposible puede se tornar posible. Y en este sentido, yo diría que la primera condición para la abertura de nuestros horizontes de transformación y para la emergencia de nuevos sujetos políticos sería deshacerse de un tiempo de expectativa, abandonar nuestros horizontes de expectativa y reconciliarse con un tiempo del presente absoluto. Pero esto solo es posible si comprendemos el presente de otra forma, no el presente como un instante autárquico y cerrado, sino como un tiempo con más capas, con más contradicciones y sobredeterminaciones y con más movimientos que algunos nos quieren hacer creer. Un tiempo muy bien descrito por Freud
cuando ello describió la estructura psíquica del yo. Yo cito Freud: elegiremos como ejemplo la historia de la ciudad eterna. Los historiadores nos dicen que la más antigua Roma era la Roma quadrata, un poblamiento basado en el Palatino. Esto fue seguido por la fase del Septimontium, una federación de pueblos de diferentes cerros. Luego vino la ciudad limitada por el muro de Servio, y más tarde, después de todos los cambios que se produjeron durante los periodos de la República y de los primeros Césares, la ciudad que el emperador Aureliano ha rodeado de sus murallas. Permitam ahora, en un vuelo de la imaginación, supor que Roma no es un asentamiento humano, sino una entidad psíquica con un pasado similar, largo y abundante. Es decir, una entidad en que nada de lo que había aparecido desapareció, donde todas las etapas previas de desarrollo quedan existiendo. Si queremos representar esta secuencia histórica en términos espaciales, solo podemos hacerlo mediante la justaposición en el espacio. Pero el mismo espacio no puede tener dos contenidos diferentes. Nuestro intento parece ser un juego ocioso. Ella solo tiene una justificación: mostrar cuán lejos estamos del dominio de las características de la vida mental a través de su representación en términos pictóricos. Es mirando a un tiempo de esta naturaleza que podemos decir: no tenemos nada más que esperar. No tener nada más que esperar también puede significar: todas las condiciones de profundos cambios ya están en el presente. Basta darse cuenta de ellos. No hay necesidad de restablecer el tiempo de las utopías. Tenemos que tener en realidad una visión más compleja de las tensiones y tendencias que operan en la actualidad. Muchas gracias.